La historia de la independencia de México suele presentarse como un relato claro y lineal donde héroes iluminados marcaron el camino hacia la libertad. Sin embargo, si miramos más de cerca, descubrimos que no fue solo una fecha, ni un solo hombre el que abrió las puertas para un nuevo país. Fue un proceso largo, complejo, lleno de contradicciones, esperanzas y traiciones. Para entenderlo, hay que ir más allá de la imagen congelada de Miguel Hidalgo tocando la campana en Dolores, y mirar el entramado social, político y cultural que hizo posible esta lucha. A finales del siglo XVIII, la Nueva España era un territorio próspero para la corona española, pero desigual para la mayoría de sus habitantes. El sistema de castas ordenaba a la sociedad como una pirámide rígida. En la cúspide, los peninsulares que llegaban de España y controlaban cargos políticos y económicos. Un poco más abajo, los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, con riqueza y educación, pero sin acceso a los puestos de mayor poder. Luego estaban los mestizos, indígenas y afrodescendientes, que conformaban la mayoría y cargaban con las restricciones y la explotación. Las reformas borbónicas del siglo XVIII habían encrudecido aún más la relación entre la metrópoli y sus colonias. Más impuestos, más control administrativo, menos autonomía local. Esto generó tensiones entre criollos y peninsulares, y a la vez aumentó el descontento en las clases populares, pero la chispa final no vino de dentro, sino de afuera. En 1808, Napoleón invadió España y obligó a abdicar al rey Fernando VII. De pronto, la legitimidad de la monarquía quedó en entredicho. ¿A quién obedecer en América si el rey estaba preso y el trono ocupado por un francés? Esta crisis abrió un espacio político inédito. Algunos planteaban que las colonias podían gobernarse a sí mismas hasta que el rey volviera. Otros veían la oportunidad de separarse definitivamente. Así comenzaron a multiplicarse tertulias, conspiraciones y planes en ciudades como Valladolid, San Miguel el Grande y Querétaro. En Querétaro se gestó una de las conspiraciones más recordadas. Ahí se reunían criollos e ilustrados, oficiales del ejército y clérigos que discutían sobre la posibilidad de levantarse en armas. Entre ellos estaba Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y sobre todo Josefa Ortiz de Domínguez, quien desde su posición de corregidora se convirtió en un eslabón clave. La historia cuenta que, cuando la conspiración fue descubierta, Josefa logró advertir a Allende y a Hidalgo golpeando con el tacón en el suelo para que un mensajero llevara el aviso. Este pequeño gesto cambió el curso de los acontecimientos, adelantando el levantamiento y lo convirtió en una rebelión abierta. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Hidalgo convocó al pueblo. La imagen tradicional nos muestra al cura tocando la campana de su parroquia y gritando ¡Viva México!, pero los documentos de la época dicen otra cosa. No se sabe con certeza cuáles fueron sus palabras exactas. Algunos relatos mencionan que habló contra el mal gobierno, contra los gachupines e incluso que no hubo un discurso estructurado, sino un llamado urgente a levantarse en armas. Lo cierto es que esa madrugada no nació México, pero sí comenzó una guerra que lo transformaría. Hidalgo marchó con una masa enorme de seguidores, campesinos, artesanos e indígenas, que vieron en la revuelta una posibilidad de cambiar siglos de explotación. La fuerza del movimiento sorprendió incluso a sus propios líderes. En pocos días, el ejército insurgente llegó a contar con decenas de miles de hombres. Sin embargo, la falta de organización y disciplina se convirtió en un problema. Al entrar en Guanajuato, ocurrió la célebre toma de la Alhóndiga de Granaditas, donde murieron cientos de españoles refugiados. Este episodio marcó al movimiento con una reputación de violencia descontrolada. La campaña de Hidalgo avanzó con rapidez, pero también con tropiezos. Llegaron hasta las puertas de la Ciudad de México, y sin embargo, el cura decidió retirarse. Hasta hoy se debate por qué. Algunos dicen que temía una masacre, otros que fue la indecisión o falta de estrategia. Sea como sea, ese momento fue un punto de inflexión. La insurgencia perdió la oportunidad de asentar un golpe definitivo. En 1811, Hidalgo fue capturado junto con Allende y Aldama, juzgado y fusilado. Su cabeza fue colgada en la Alhóndiga de Granaditas como escarmiento. La etapa inicial de la guerra terminaba, pero la llama no se apagó. Otros líderes tomaron la posta y el movimiento entró en una nueva etapa. El más destacado de esta segunda etapa fue José María Morelos y Pavón. A diferencia de Hidalgo, Morelos mostró una visión más clara y un proyecto político más definido. Mientras Hidalgo había desatado un torrente popular difícil de controlar, Morelos buscó disciplina y estructura. Organizó campañas militares eficaces en el sur del país y logró importantes victorias, pero además
convocó en 1813 el Congreso de Chilpancingo, donde se declaró la independencia y se redactó el documento conocido como Sentimientos de la Nación. Este texto es fundamental para entender el espíritu de la insurgencia. En él se proclamaba la soberanía del pueblo, la abolición de la esclavitud, la supresión de las castas y la idea de un gobierno representativo. Era en esencia un programa político mucho más sólido que los primeros llamados de Hidalgo. La figura de Morelos mostró que la independencia no solo era un estallido de rabia contra los españoles, sino también un proyecto de nación. Sin embargo, la guerra seguía siendo desigual. Las tropas realistas, mejor equipadas y entrenadas, lograron derrotarlo en 1815. Capturado y fusilado, Morelos se convirtió en un mártir de la causa, y la insurgencia entró en un periodo de resistencia fragmentada, mantenida por líderes locales y guerrilleros como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria o Pedro Moreno. En esos años, la guerra parecía interminable, con avances y retrocesos, sin que ninguna de las partes lograra imponerse por completo, pero lo que mantenía viva la insurgencia era el descontento profundo de una sociedad que ya no aceptaba el orden colonial. La insurgencia sobrevivió en pequeñas guerrillas, casi siempre mal armadas, pero con conocimiento del terreno que les permitía hostigar a las fuerzas realistas. El sur de México se convirtió en refugio de esta resistencia, y ahí apareció con fuerza la figura de Vicente Guerrero. Su nombre se volvería crucial en los años siguientes, porque representaba la tenacidad de un movimiento que parecía condenado a extinguirse. Mientras tanto, en España y en Europa, los acontecimientos seguían moviendo el tablero. Fernando VII había regresado al trono en 1814 y reinstalado el absolutismo, pero pronto enfrentó crisis económicas y políticas. Las colonias americanas, una tras otra, iban avanzando hacia la independencia. En México, los realistas lograban contener a los insurgentes, pero no eliminarlos del todo. La guerra, aunque de baja intensidad, consumía recursos y desgastaba al virreinato. El giro inesperado llegó en la década de 1820. La independencia no se consumó desde las sierras rebeldes, sino desde el propio aparato que debía defender al régimen colonial. Agustín de Iturbide, un militar criollo que había combatido duramente contra los insurgentes, terminó convirtiéndose en el arquitecto de la consumación. En 1820, una revolución liberal en España obligó al rey Fernando VII a reinstaurar la Constitución de Cádiz. Esto generó miedo en los sectores conservadores de la Nueva España. Si el liberalismo se imponía en la península, podían perder privilegios y fueros. Fue entonces cuando Iturbide supo leer la oportunidad. Se acercó a Vicente Guerrero y pactó una alianza. De ese acuerdo nació el Plan de Iguala, proclamado en 1821, que proponía tres garantías: religión, independencia y unión. El Plan de Iguala tenía la virtud de conciliar intereses muy distintos. Aseguraba el catolicismo como única religión, para tranquilizar a la iglesia, garantizaba la unión entre criollos y peninsulares, para evitar venganzas, y proclamaba la independencia de México como un reino, ofreciendo la corona a un monarca europeo. Este pacto logró atraer a gran parte de la élite, a militares realistas y al mismo tiempo a sectores insurgentes que veían en ello la posibilidad de lograr lo que llevaban luchando por más de una década. La fuerza del Plan de Iguala fue su pragmatismo. No prometía una revolución social profunda, sino un cambio político que dejara intactas muchas estructuras del poder. Y quizá por eso mismo funcionó. En cuestión de meses, el movimiento creció hasta volverse imparable. El 24 de agosto de 1821 se firmaron los tratados de Córdoba entre Iturbide y Juan Onodojú, último jefe político de la Nueva España. Con este acuerdo se reconocía la independencia del territorio, aunque aún bajo la idea de un imperio monárquico. El 27 de septiembre, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México en medio de celebraciones. La independencia, tras 11 años de guerra, se había consumado. Pero ese día no resolvió todas las tensiones, sino que abrió nuevas. México nació como una nación independiente con profundas heridas y sin un proyecto común claro. El imperio de Iturbide duró apenas un par de años antes de caer, y lo que siguió fue un periodo de inestabilidad marcado por purgas internas, crisis económicas y constantes cambios de gobierno. La independencia no trajo de inmediato prosperidad ni democracia, trajo incertidumbre, fragmentación y un país que debía aprender a gobernarse a sí mismo. En medio de esa turbulencia, hubo un hecho simbólico de enorme relevancia. En 1825, Inglaterra se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente la independencia de México. Este gesto abrió la puerta al reconocimiento internacional y permitió que la nueva nación comenzara a insertarse en el mundo.
Con el paso del tiempo, la historia de la independencia se fue simplificando. Se eligió un día, el 16 de septiembre, y un héroe principal, Hidalgo, para conmemorar un proceso mucho más largo y complejo. En realidad, la independencia no fue obra de un solo hombre ni de un solo momento. Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide, José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario y muchas otras mujeres y hombres conocidos y anónimos aportaron piezas distintas a este rompecabezas. El papel de las mujeres, por ejemplo, fue fundamental y muchas veces minimizado. Leona Vicario financió a los insurgentes y arriesgó su vida para sostener la causa. José Ortiz de Domínguez desafió al poder desde el interior de su propia casa. Otras, menos recordadas, sirvieron como mensajeras, enfermeras, espías o combatientes. Sin ellas, la insurgencia no habría sobrevivido. Hoy, cuando pensamos en la independencia, la recordamos como un acto de unidad nacional, pero en su momento fue todo lo contrario, un conflicto lleno de divisiones internas, de proyectos enfrentados y de visiones distintas sobre lo que debía de ser México. Para algunos significaba igualdad social, para otros solo autonomía política, para los más conservadores un cambio que preservara privilegios. Esta tensión acompañó al país desde su nacimiento. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.